Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque hoy nosotros vamos a hablar de una proteína que es muy importante para la vida de todos nosotros y esa proteína se llama hemoglobina. Además de la hemoglobina vamos a hablar también de la mioglobina. Pero antes de todo, no se olviden que para ver ese video con muchas ganas y mucha energía necesitamos un cafecito, un mate, un té, algo que ustedes tomen. Entonces vamos a tomar y vamos a comenzar a estudiar esa proteína tan importante. Bueno, que la que nosotros necesitamos de oxígeno para vivir, que los seres vivos, nosotros los seres humanos, necesitamos de oxígeno para vivir, eso ya es conocido, todos nosotros sabemos de eso. Pero lo que nosotros queremos estudiar hoy es esa proteína que se llama hemoglobina, que una de sus funciones principales va a ser el transporte de ese oxígeno por la sangre. Tiene muchas otras funciones que nosotros vamos a conocer hoy también, pero ese transporte de oxígeno por sangre va a ser clave para que el oxígeno pueda cumplir sus funciones. ¿Por qué? Porque para que el oxígeno llegue a los tejidos, tiene que entrar por el pulmón y del pulmón se distribuir por todos los tejidos. Y el camino para que se distribuya para los tejidos es mediante sangre. ¿Sí? La sangre son nuestras vías, entonces para que lleguen a los tejidos, a las células, necesita ir por este camino. ¿Y por qué necesitaría de una proteína para su transporte el oxígeno? ¿Por qué no puede ir solo ese oxígeno por la sangre? Bien, en la sangre a 37 grados, si nosotros fuéramos a comparar a 37 grados, un litro de sangre, un litro de sangre, un litro de sangre solo disuelve, se puede disuelve 2.3 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Sin embargo, un litro de sangre contiene 150 gramos, un litro de sangre contiene 150 gramos de hemoglobina. Y cada gramo de hemoglobina disuelve 1.34 mililitros de oxígeno. Y en total se transportan 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Entonces, son 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Es decir, si nosotros hacemos una cuenta, esto es 87 veces más de lo que el plasma podría transportar. ¿Sí? Por eso es que el oxígeno no va disuelto en sangre. Por eso es que necesitamos de esa proteína, porque si nosotros dependiéramos de la capacidad de la sangre de transportar el oxígeno, eso sería nosotros tendríamos que estar haciendo mucha más presión, el corazón necesitaría de una fuerza mucho más alta y de un movimiento de un flujo mucho más turbulento para poder procesar esa cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos. ¿Sí? Por ese motivo es que es muy importante tener la hemoglobina para llevar más oxígeno en poco tiempo hacia los tejidos. ¿Quedó claro? Esa es la importancia de tener esa proteína para transporte del oxígeno, porque ese gas en sangre no es tan soluble como para viajar solo, entonces necesitaría estar unido a esa proteína para poder llegar mejor a los tejidos. ¿Sí? La gran diferencia entre esa hemoglobina y la mioglobina es que la hemoglobina va a estar haciendo el transporte del oxígeno en sangre y la mioglobina va a estar en el músculo esperando el oxígeno que va a llegar de la hemoglobina y lo va a tomar y lo va a guardar ahí en ese músculo como una fuente de almacenamiento para que el músculo lo pueda utilizar en todas las situaciones que necesite. Es decir, el músculo necesita oxígeno, no puede esperar que llegue desde el músculo, desde el pulmón y todo el tiempo que se toma, sino que ya tiene su propio oxígeno ahí almacenado. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, nosotros vamos a empezar estudiando la hemoglobina por su estructura, ¿no? Vamos a poner acá hemoglobina, vamos a ver su estructura. Y sobre la estructura de la hemoglobina nosotros vamos adelantando que, como su nombre ya lo indica, la hemoglobina está formada por un grupo hemo y por una globina. ¿Sí? La globina es la parte formada por aminoácidos, es la parte de la hemoglobina que es de aminoácidos. Ustedes saben que las proteínas pueden ser simples o conjugadas. Las proteínas simples son las que están formadas solamente por aminoácidos y las proteínas conjugadas son las que están formadas por aminoácidos y tienen otra molécula que no son aminoácidos y nosotros podemos llamar de grupo prostético. En ese caso de la hemoglobina podemos decir que la hemoglobina es una proteína conjugada porque unida a su estructura, unida a la globina, que es la parte proteica, nosotros tenemos el hemo, que sería el grupo prostético, en donde va a estar contenido la molécula de hierro, ¿sí? Entonces la globina es la parte proteica. Y en la hemoglobina, en el caso de la hemoglobina, nosotros vamos a tener 4 cadenas. Nosotros vamos a tener 4 cadenas de globinas. Nosotros vamos a tener 4 globinas. Acá es un dibujito didáctico. 4 moléculas de globina, que son proteínas, son 4 cadenas. Que van a estar unidas entre sí por uniones débiles, puentes de hidrógeno, puentes salinos. Y eso es lo que hace que la estructura de la hemoglobina sea una estructura no terciaria por las globinas, sino que una estructura cuaternaria. Ustedes saben que la estructura cuaternaria es cuando se une más de una cadena polipeptídica por uniones débiles, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una estructura cuaternaria. Y a cada una de esas globinas, vamos a poner en otro color, y a cada una de esas globinas nosotros vamos a tener unido ese grupo hemo, que ya lo vamos a estudiar. ¿Quién es el grupo hemo? Y en el grupo hemo nosotros vamos a tener el hierro, que para aceptar oxígeno tiene que estar en el estado ferroso, que es el 2+, y no en el 3+, que es el estado oxidado, que es el férrico, que no puede tomar oxígeno. ¿Sí? Entonces la hemoglobina básicamente va a estar formada por un grupo hemo, que es un grupo prostético porque no está formado por aminoácidos, y 4 cadenas, 4 globinas, que es la estructura proteica, que está formada por aminoácidos, y nosotros vamos a hablar de un poco de cada uno de esos grupos ahora. Vamos a hablar de lo que es la estructura de esas dos proteínas. Sí, vamos a empezar por el grupo hemo, el grupo hemo, el grupo hemo. El grupo hemo se sintetiza a partir de una porfirina, que es la protoporfirina 9, la protoporfirina 9 más una molécula de hierro, ¿sí? Una molécula de hierro. La protoporfirina 9, ustedes van a ver después cuando nosotros estudiemos mejor el metabolismo del hemo, nosotros vamos a aprender cómo es el catabolismo, cómo es el anabolismo, pero les dibujo más o menos acá la estructura, que la estructura del hemo va a tener básicamente 4 anillos pirólicos, cada uno de estos anillos que tiene nitrógeno acá, tiene nitrógeno, es un pirrol, por lo tanto esa estructura sería un tetrapirrol, y que se llama protoporfirina 9. Una vez que nosotros ponemos en el medio de toda esa estructura la molécula de hierro, el hierro tiene 6 valencias, ¿sí? 4 de estas valencias van a estar unidas a los nitrógenos, 1, 2, 3, 4. 4 van a estar unidas al nitrógeno, una va a estar unida a una histidina de la globina en que esto va a estar unido, y la otra, vamos a poner histidina, que es el aminoácido en el cual esto se va a unir, y es la histidina porque tiene carga positiva, entonces la histidina es la que va a poder unir
esta molécula a la globina. Y la sexta valencia, una valencia más, va a ser la responsable de unir el oxígeno, ¿sí? Entonces, una de las valencias va a estar con la proteína que va a estar dando sostén, 4 con los nitrógenos y la última valencia va a estar libre para unirse el oxígeno. Muy bien, entonces con la protoporfirina 9 y el hierro nosotros vamos a tener la molécula completa que es el hemo. Este hemo no solo está en la hemoglobina, sino que está en una serie de hemoproteínas. Una hemoproteína y la hemoglobina es un ejemplo de hemoproteína, es cuando una molécula tiene ese grupo hemo unido en su estructura. Y la ventaja del grupo hemo es poder captar oxígeno, es poder unir electrones o sacar electrones de alguna otra molécula. Por ejemplo, ejemplos de hemoproteínas, nosotros tenemos los citocromos, tan importante el citocromo P450 que nosotros vamos a estudiar tanto este año, que está involucrado en la síntesis del colesterol, está involucrado en la detoxicación del alcohol, en un montón de procesos vitales para la célula y para el metabolismo. Otras proteínas, otras hemoproteínas, tenemos la hemoglobina, tenemos la mioglobina, tenemos las proteínas de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. ¿Sí? Es decir, un montón de otras proteínas que tienen esa estructura en su molécula, por eso son llamadas de hemoproteínas, y la que nosotros estamos estudiando hoy es la hemoglobina, que es un ejemplo de hemoproteína. Muy bien, asociado a esta molécula nosotros vamos a tener la estructura proteica, que es la globina. Y la globina, al ser una proteína, la información para su síntesis está en el gen de la globina. ¿Sí? Nosotros tenemos varios tipos de globinas. Nosotros tenemos las globinas alfas, las cadenas alfas, las betas, las gamas. ¿Sí? Y cada una de estas proteínas diferentes está en un gen. Y ese gen, que nosotros sabemos que es una porción del ADN o una secuencia ordenada de nucleótidos que tiene la información para la estructura de una proteína, va a estar la información para la estructura de esa globina. ¿Sí? Y hay varias enfermedades que se llaman un grupo de enfermedades que son las hemoglobinopatías, donde hay defectos genéticos de la estructura de esa molécula, viene de alteraciones del gen de esa globina, en donde van a aparecer aminoácidos que no van a estar bien puestos o aminoácidos que se van a cambiar por otros y por eso van a generar problemas. Un ejemplo de cuando la hemoglobina se sintetiza mal es la anemia falciforme. Vamos a poner acá de costadito. La anemia falciforme. Y la anemia falciforme está dada porque en la estructura de la globina hay una mutación puntual, y eso es muy importante porque ustedes saben que la mutación puntual es el cambio de una base nitrogenada que se traduce en un codón mutado, y si un codón está mutado, nosotros tenemos un aminoácido alterado en la proteína. Y a veces podemos decir, un único aminoácido en una proteína de 200 aminoácidos no va a cambiar nada. Y cambia totalmente. El cambio de la anemia falciforme es de un ácido glutámico, de un glutamato, que es un aminoácido polar con carga, y se cambia por un aminoácido que va a ser una valina, que es un aminoácido no polar. Bueno, ustedes me van a decir, ¿y qué problema hay cambiar un aminoácido polar por un no polar? Imagínense que toda la estructura de la proteína, nosotros sabemos que en una proteína, en una globulina, que está en medio acuoso, los aminoácidos polares están hacia afuera en contacto con el agua, y por eso todas las proteínas se disuelven en agua, salvo las que solo tienen aminoácidos apolares. Entonces, todos los aminoácidos polares se van a disponer hacia afuera y esos van a estar en contacto con el agua, y los aminoácidos apolares van a entrar y van a quedar hacia adentro de la proteína, escondiditos del agua. Y por eso la proteína puede estar en el medio acuoso. Entonces, imagínense en una proteína
que estaba esperando que el ácido glutámico estuviera acá afuera para ser polar, si esto se reemplaza por un aminoácido no polar, que en el caso de la valina, ponemos un aminoácido no polar acá, ponemos un aminoácido apolar, ¿qué va a pasar con ese aminoácido? Se va a meter hacia adentro de la proteína porque no puede estar en contacto con el agua. Al hacer eso, va a cambiar la estructura tridimensional. Imagínense, esto estaba acá normal. Cambio por un aminoácido. Voy a pintar esto en mi dedo. Ahí está. Cambio por un aminoácido. Eso estaba todo normal. Cambio ahora por un aminoácido que no puede estar en el medio acuoso. ¿Qué va a hacer? Se va a meter hacia dentro de la proteína. Y este cambio cambia la estructura de la proteína y por eso es que la anemia falciforme, esa estructura del glóbulo rojo de la hemoglobina cambia y del glóbulo rojo va a cambiar, no puede cumplir la función del transporte, de hacer la hematosis en los tejidos perfectamente. Por lo tanto, no puede transportar bien el oxígeno y esto lo lleva a la hemólisis del glóbulo rojo porque no sirve y por eso la persona tiene una anemia, ¿sí? Entonces, es una única mutación de un único tipo de aminoácido y puede traer consecuencias vitales a la persona, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esta importancia del aminoácido polar y no polar en la estructura de una proteína y saber que las proteínas tienen los aminoácidos polares hacia afuera y eso es lo que juega un papel importante en la tridimensión, en la estructura tridimensional de una proteína. Según qué aminoácidos tienen la estructura primaria, la disposición de esos aminoácidos en medio acuoso es lo que va a contribuir y ayudar a una conformación tridimensional en un medio acuoso de una proteína, ¿sí? Muy bien. Las globinas, nosotros como les dije tenemos varios tipos de globina y en el adulto, nosotros vamos a tener la hemoglobina del adulto, nosotros vamos a tener 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas, ¿sí? Muy bien. A diferencia del feto, nosotros vamos a tener hemoglobina fetal, porque un poco más adelante les voy a explicar por qué el adulto nosotros tenemos la ventaja de poder respirar por cuenta propia. El pulmón, nosotros necesitamos oxígeno, respiramos. Inspiramos el aire y de ahí tenemos oxígeno. El feto, el bebé que está dentro del útero, ahí de la madre, no tiene esa ventaja, no puede respirar por sus propios medios porque todavía está guardadito ahí. Entonces depende del oxígeno que viene de la madre. Entonces la hemoglobina no puede ser igual porque esa tiene que tener mucho más afinidad que la hemoglobina del adulto para que el feto pueda robar de la madre el oxígeno necesario. Robar entre comillas. Entonces, la hemoglobina fetal va a tener 2 cadenas alfas y 2 cadenas gamas, porque esas cadenas gamas tienen más afinidad por el oxígeno que las unidades betas. Las unidades betas nosotros vamos a ver que tienen un efecto alostérico. Y el alosterismo es decir que cambia su afinidad según la concentración de algunas otras moléculas, que nosotros vamos a ver también quiénes son, ¿sí? Entonces, como al no tener el efecto alostérico esas cadenas, su afinidad siempre es constante, puede tomar el oxígeno de la hemoglobina del adulto, ¿sí? Entonces es importante marcar estas diferencias entre una y otra y después nosotros vamos a graficar todo eso y ustedes van a entender mejor. Y para terminar un poco más hablando de la estructura, vamos a hablar de la estructura de la mioglobina. Y en la mioglobina, a diferencia de la hemoglobina, la mioglobina va a tener un grupo hemo. Y a ese grupo hemo nosotros vamos a tener, en vez de tener 4 globinas, como es el caso de la hemoglobina, la mioglobina tiene una única cadena. Como esta tiene 4, nosotros decimos que la hemoglobina es una proteína polimérica o oligomérica, conjugada, porque tiene el hemo. Y esta es una proteína también conjugada porque tiene el hemo, pero al tener una sola cadena, nosotros decimos que es una proteína monomérica. Una sola cadena. Y tenemos diferencias entre una y otra. ¿Sí? Entonces la mioglobina tiene una sola cadena y un grupo hemo. Es una proteína chiquita, una globina chiquita, y que acá nosotros tenemos el grupo hemo
con el hierro. Si solo al pensar desde ya, imagínense una proteína que tiene cuatro globinas y una que tiene uno, que el hierro está acá súper expuesto y este acá tiene ahí en las 4 cadenas. Esta al tener una sola cadena, un solo hemo, tiene mayor afinidad porque está en contacto más rápido con el oxígeno a diferencia de esta. La hemoglobina va a tener un efecto que nosotros vamos a estudiar ahora, que es el efecto cooperativo, porque al estar las 4 cadenas ahí unidas, cuando el oxígeno llega no es fácil contactarse, no es fácil unirse al hemo, ¿sí? Porque el hemo está ahí guardadito en la proteína. A diferencia de la hemoglobina, que el hemo ya está ahí expuesto y toma el oxígeno de forma más rápida. Por eso nosotros vamos a graficar el efecto de la saturación de la hemoglobina por el oxígeno y vamos a ver la diferencia. Bien, vamos entendiendo hasta acá. Si ustedes no entendieron algo, tienen alguna pregunta, vuelvan a mirar el video desde el inicio y ahí van viendo qué dudas tienen. Si siguen teniendo la duda, la anotan y me van a preguntar en clase o ponen en los comentarios. ¿Sí? Muy bien. Quiero remarcar 2 cositas antes de seguir, de hablar de las curvas. Es que, bien, la hemoglobina tiene una vida media de aproximadamente 120 días, es el recambio de la hemoglobina en sangre y, cuando se queda viejita se va a pasar por un proceso de hemocateresis, principalmente se va a dar en el vaso y esa hemocateresis lo que va a hacer es tomar esa hemoglobina, la va a catabolizar y el producto del catabolismo de la hemoglobina va a ser la bilirrubina. Y esa bilirrubina de sangre pasa por el hígado y del hígado sale por el intestino y por la orina. Y hay una proteína en sangre que se llama aptoglobina, que es la responsable de tomar hemoglobinas que se perdieron en los procesos intravasculares de liberación de hemoglobina. Si alguna hemoglobina pasa a sangre para no producir ningún daño a las células porque el hierro que está ahí puede formar radicales libres, hay una proteína en sangre que se llama aptoglobina que toma la hemoglobina que está libre en sangre y interactúa con proteínas receptoras con los macrófagos. Y esas células van a hacer el catabolismo de la hemoglobina en la sangre y van a formar bilirrubina que a su vez pasa a sangre y se libera por el hígado también, ¿sí? Muy bien. Y otra cosa que quería decir es que la hemoglobina no solo está en los animales, también está en los vegetales. Y a diferencia de la hemoglobina que hace ese transporte por sangre, las plantas no tienen una sangre, sino que la hemoglobina, como las plantas toman dióxido de carbono en vez de oxígeno, en el proceso de la cadena transportadora de electrones en las plantas, donde va a tomar ese dióxido, después va a formar el oxígeno que va a ser liberado para que nosotros usemos, la hemoglobina ya está involucrada en los vegetales en la cadena respiratoria. ¿Sí? En ese proceso de la cadena transportadora de electrones de las plantas es donde va a aparecer en la respiración celular la hemoglobina como una transportadora, va a transferir oxígeno ahí en esa cadena respiratoria, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, la hemoglobina tiene un efecto, así como otras proteínas que nosotros vamos a estudiar durante el año, tiene una propiedad que se llama efecto alostérico. El efecto alostérico es cuando en una proteína, nosotros lo vamos a explicar después cuando estudiamos enzimas, pero lo vamos a entender un poquito acá, se da cuando en una proteína que tiene su conformación tridimensional, se unen moléculas en un determinado sitio, en un determinado espacio de esa proteína, que se llaman moduladores o efectores alostéricos. Son moduladores, esas moléculas se van a unir en un sitio específico, en un sitio que nosotros vamos a llamar sitio alostérico, y van a producir, una vez que se unen a esa estructura, si nosotros tenemos una proteína que está acá y en la estructura de esa proteína otra molécula se une, va a cambiar la conformación,
¿sí? Entonces, siempre que un efector alostérico se une a una proteína, produce algo que nosotros llamamos un cambio produce un cambio conformacional. Entonces, el efecto alostérico, para que ustedes vayan entendiendo, produce en la estructura de una proteína, produce en una proteína un cambio conformacional. Y ese cambio conformacional va a jugar un efecto, va a jugar un papel importante y va a modular la función, no la función directamente, sino que la afinidad. Ese cambio conformacional produce una alteración de la afinidad de la proteína por su molécula blanco y como consecuencia va a cambiar la función que cumple en ese momento. ¿Sí? Entonces, el efecto alostérico se da por moduladores o proteínas o efectores alostéricos que se unen en la estructura de esa proteína, producen un cambio conformacional y ese cambio conformacional altera, cambia la afinidad de la proteína por la molécula con que trabaja esa proteína y ese cambio de la afinidad puede cambiar también la función. ¿Sí? ¿Qué cambio? ¿Es que va a ser una cosa que no hacía antes? No, simplemente que estaba haciendo algo y puede dejar de hacerlo por un momento hasta que ese cambio conformacional desaparezca y pueda volver a hacer. ¿Sí? Muy bien. La hemoglobina tiene efectores alostéricos, tiene moléculas que pueden cambiar esa afinidad. ¿Sí? Esas moléculas son el 2,3 de difosfoglicerato o bifosfoglicerato, que es una molécula que se sintetiza en los eritrocitos se sintetiza en los eritrocitos a partir de la glucosa en la glucólisis, la vía de Rapaport, en la glucólisis de los eritrocitos y esa molécula juega un papel importante en la afinidad de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, a partir de glucosa, los eritrocitos sintetizan esa molécula que es el 2,3-difosfoglicerato, que nosotros vamos a estudiar en la glucólisis más adelante. Y esa molécula es un modulador. Otra molécula que modula la afinidad de la hemoglobina es el dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono que es producido en los tejidos. Otra molécula son los protones. Los protones, o nosotros podemos hablar de pH, que mide el pH. Recuerden que el pH mide una concentración de protones, por lo tanto estamos hablando, al hablar de pH, estamos hablando de protones. Y otra cosa que puede jugar un papel importante y cambiar la conformación de la hemoglobina y cambiar su afinidad es la temperatura, aunque no sea una molécula, pero la temperatura cambia uniones y ese cambio de uniones produce un cambio conformacional, ¿sí? Es decir, no es una molécula que se va a unir, pero la temperatura cambia las uniones y puede cambiar, al cambiar las uniones puede producir un cambio conformacional y un cambio en la afinidad, ¿sí? Entonces tenemos a estas moléculas como efectores alostéricos de la hemoglobina. Muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a estudiar es graficar la función de la hemoglobina cuando esa hemoglobina está tomando oxígeno o no. Nosotros vamos a poner un grafiquito acá. Y ese gráfico, que nosotros llamamos gráfico de saturación de la hemoglobina por el oxígeno, lleva en cuenta la presión de oxígeno y la saturación de la hemoglobina. ¿Qué es la saturación de la hemoglobina? Saturación. ¿Cuándo estamos saturados de algo? ¿Cuándo estamos saturados, por ejemplo, de las redes sociales? Cuando no podemos más ver, porque ya lo vimos tanto que no lo podemos más ver, más o menos, entre comillas, ¿no? Entonces la hemoglobina está saturada. Fíjense, cada hemoglobina va a tener su grupo hemo, cada globina va a tener su grupo hemo, y cada uno de estos hemos une su molécula de oxígeno. No es que el oxígeno se une en cualquier cantidad. No, cada molécula de hierro va a unir un oxígeno. ¿Sí? Entonces, hay un momento en esa hemoglobina que no se puede más entrar oxígeno.
cuando todos los grupos hemos, todos los hierros están unidos con un oxígeno, cuando el oxígeno ya está ahí unido a todos los espacios, no hay más lugar para el oxígeno. No sirve tener 5 litros de oxígeno en un lugar que solo puede tomar 1 litro. ¿Sí? Entonces, cuando todos los sitios de la hemoglobina están ocupados por el oxígeno, nosotros decimos que la hemoglobina está saturada. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a medir en ese gráfico es la saturación de la hemoglobina. Acá es 0 y acá es un 100%. Es cuando ya esta hemoglobina ya recibió el oxígeno de forma completa en los pulmones y listo, ya puede hacer su trabajo, su viaje. ¿Sí? Muy bien. Y nosotros, a medida que vamos aumentando la cantidad de oxígeno, se van uniendo a los grupos hemos y la saturación de la hemoglobina va aumentando. ¿Sí? Entonces el gráfico comienza acá y sube. Ahora, fíjense que nosotros tenemos en la hemoglobina 4 globinas. Y esas 4 globinas están unidas entre sí por uniones. Y en esas globinas nosotros tenemos los hemos para que van a encontrar el hierro. ¿Sí? Bien, cuando la hemoglobina está desoxigenada, es decir, una desoxihemoglobina, cuando el oxígeno llega acá en esa estructura que está ahí llena de uniones, cuando el oxígeno llega acá en esa estructura llena de uniones, no es fácil para el primer oxígeno encontrar al hemo para unirse al hierro. ¿Sí? Entonces el primer oxígeno que llega no es fácil poder entrar en esa estructura. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la desoxihemoglobina es una estructura tensa. ¿Por qué? Porque es tensa, porque está llena de uniones, puentes salinos, puentes de hidrógeno. Una vez que llegue el primer oxígeno no va a ser fácil. Ahora, cuando el oxígeno logra unirse, esta estructura comienza a relajarse, disminuir esa cantidad de uniones que estaba haciendo solita y los otros oxígenos pueden entrar mejor. ¿Por qué? Porque esa estructura se relajó. Perdón, oxígeno, ahí está. ¿Sí? Entonces la estructura, de una vez con el oxígeno, pasaría a una estructura relajada. ¿Sí? Entonces que puede captar de forma más fácil el oxígeno. Entonces, esta diferencia de estructuras, una más tensa sin el oxígeno y una relajada cuando ya está el oxígeno, hace con que si a baja presión de oxígeno, la unión no sea completa. Es por eso que esto sube de una forma sigmoide. La curva de la hemoglobina es una curva sigmoidea. ¿Por qué? Porque a baja presión de oxígeno la saturación es poca, porque ese tiempo, esa unión, hasta que cambie eso, nosotros llamamos esta parte de efecto cooperativo. Y el efecto cooperativo se da por la estructura tetramérica de la hemoglobina, que cuando llega un oxígeno, no es fácil entrar a esa estructura. Entonces necesito más presión de oxígeno para lograr ese efecto cooperativo y que los otros oxígenos puedan unirse mejor. ¿Sí? Entonces, ese primer momento, la curva a baja presión, no hay casi nada de cambio, hasta con que logre, el primer oxígeno entra y logra vencer esas uniones, de golpe sube la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si ustedes se fijan en ese pedazo, a pequeña variación, o sea, ya subió mucho la afinidad. Es decir, que acá ya había pasado el efecto cooperativo y el resto de los oxígenos se unieron. Y acá nosotros podríamos marcar acá que en ese caso la saturación ya llegamos a la saturación porque nosotros vamos aumentando la presión de oxígeno y no va produciendo ningún cambio más. Acá nosotros ya tenemos una meseta. Y en la meseta quiere decir que la hemoglobina está saturada porque no puede entrar más, no sirve más dar oxígeno porque no va a cambiar más nada. Y este número no es 100% porque la hemoglobina tiene otros gases como ser el dióxido de carbono. Por eso generalmente la hemoglobina está saturada al 98%, al 95%, al 96%, 97%, ¿sí? Menos del 90% no debería, porque hay otros gases por ahí dando vuelta, difícilmente va a estar saturada al 100%. Bien, y para explicar eso de la saturación, si nosotros tomamos un oxímetro de pulso, que es algo que ustedes van a ver en el hospital, van a tenerlo después,
Esto mide la saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Si nosotros vemos, acá va a tomar mi saturación y ustedes se fijan que acá como tengo 95, entonces esto va cambiando. Si yo comienzo a hiperventilar, a tomar más oxígeno, esto va subiendo. Entonces si yo comienzo a hiperventilar mucho, voy a entrar mucho oxígeno, esto puede ser que alcance 100 y alcanza 100, pero después ya vuelve y queda ahí más o menos cerca de lo que es el 99, el 98. ¿Sí? Ahí ustedes se fijan como tengo ahora, por ejemplo, 99 de saturación del oxígeno. Casi nunca es 100, como les dije, porque hay otros gases ahí que se pueden unir a la hemoglobina, como es el caso del dióxido de carbono. Muy bien. Muy bien, siguiendo acá con la curva, vamos a terminar de estudiar acá la curva. Entonces, es una curva sigmoidea y que nosotros vamos a poner, si nosotros nos fijamos, vemos que a medida que va aumentando el oxígeno, va aumentando la afinidad. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tomar un término que se llama, si nosotros miramos la mitad del camino, acá justo en ese punto, podemos decir que esta fue la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar a la hemoglobina al su 50%, es decir, a la mitad de la saturación. ¿Sí? Entonces a ese punto nosotros vamos a llamar P50, que es la presión de oxígeno necesaria. Si la P50 se marca en este lugar, no acá, porque no es saturación, sino que es presión. Entonces, la presión de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina al 50%. ¿Sí? Entonces, y esta P50 generalmente va a darse a 27 milímetros de mercurio de presión del oxígeno. Y esta P50 va a ser utilizado como parámetro para medir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, porque si nosotros necesitamos de una P50 mayor, más oxígeno necesitamos, por lo tanto menor afinidad, y si nosotros tenemos una P50 menor, menos oxígeno necesitamos para saturar las 50, por lo tanto podemos decir que hay mayor afinidad. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo que nosotros vamos a poner acá, para no llenar mucho este gráfico, es la mioglobina. La mioglobina, al tener una sola cadena, la mio, tiene su hemo acá y cuando el oxígeno llega, no hay unión cooperativa para vencer. El oxígeno llega y se une. A diferencia de esta que tenía las uniones tetramérica, la mioglobina, al ser monomérica, no tiene efecto cooperativo y al no tener el efecto cooperativo, la afinidad por el oxígeno es mucho más alta. Entonces, cuando llega vamos a poner de rojo, cuando llega la mioglobina y el oxígeno se une completamente, por eso la curva de saturación de la hemoglobina por el oxígeno es una curva, de la mioglobina es una curva hiperbólica, a diferencia de la hemoglobina que es sigmoidea. Entonces acá, ahí no quedó tan perfecto, pero los dos pueden ver que con poco oxígeno ya se satura casi al 100%, porque se va a unir al hemo que está ahí. ¿Sí? Entonces es una curva hiperbólica. Si nosotros hacemos la P50, bajamos acá y hacemos la P50 de la mioglobina, es muy bajita, quiere decir que con muy poco oxígeno se satura el 50%, es decir, que tiene mucho más afinidad que la hemoglobina, que necesita todo esto de oxígeno para saturar al 50%. ¿Sí? Muy bien, nosotros vamos ahora a ver ese gráfico y cómo cambia esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno por los efectores alostéricos. Muy bien, y nosotros vamos a hacer ahora acá un gráfico en presión de oxígeno, saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Y nosotros vamos a poner acá, vamos a dibujar acá saturación, presión, la curva sigmoidea, y ahí está. Vamos a pensar que si acá vamos a poner la P50, la mitad de la saturación, meseta, P50. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros ponemos, si se aumenta la cantidad de protones,
o aumenta la cantidad del dióxido de carbono, aumentó protones. ¿Qué pasó con el pH? Disminuyó el pH. ¿Sí? Entonces puedo hablar de un pH ácido o de alta cantidad de dióxido de carbono, o cuando aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Estas moléculas se unen en la estructura de la hemoglobina y aumentan los puentes salinos. Puede aumentar los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos una carga positiva. Entonces, cuando esta molécula se une, puede hacer un puente salino. Y esto va aumentando la cantidad de uniones que forman las globinas. Y esto va transformando la estructura de la hemoglobina en una estructura tensa, que tiene menor afinidad, estructura tensa, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a graficar esto, nosotros podemos hacer una curva así. Si la estructura está más tensa, va a necesitar más oxígeno para poder saturarse al 50%. Entonces esto sería más o menos así, donde la P50 es mayor porque la afinidad es menor. Entonces cuando la curva se desplaza hacia la derecha, quiere decir que la estructura está más tensa y como consecuencia de ser más tensa tengo menor afinidad. Entonces en ese caso la hemoglobina libera el oxígeno porque pierde su afinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentaron los efectores alostéricos, aumentaron las uniones puentes salinas, la estructura es más tensa y al ser más tenso tiene menor afinidad. Si nosotros ahora disminuimos la concentración de esas moléculas, disminuimos la cantidad de protones, es decir, que aumentó el pH, tenemos un pH más alcalino. Vamos a disminuir el dióxido de carbono. Vamos a disminuir los 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí? La temperatura también está ahí, pero marco acá las moléculas. Disminuimos la cantidad de puentes salinos, disminuimos la cantidad de uniones. Esa estructura ahora que tiene menor cantidad de uniones deja de ser tensa y pasa a ser una estructura más relajada. Y al ser una estructura más relajada, aumenta su afinidad por el oxígeno. Entonces, esto acá que era tenso, poca afinidad, si nosotros tenemos menor cantidad de uniones, el oxígeno va a entrar más rápido, va a vencer la unión cooperativa de forma más rápida. Entonces esto sería así. Entonces la curva se desplazaría hacia la izquierda, acá se desplaza hacia la derecha, y acá se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces se desplaza a la izquierda porque tiene una estructura más relajada y tiene mayor afinidad por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va cambiando acá menor afinidad? ¿Por qué cambia la afinidad hora más alta y hora menor? ¿Por qué cambia la estructura? Siempre es una relación estructura-función. ¿Sí? Entonces ese cambio conformacional que la vuelve tensa disminuye como consecuencia la afinidad, así como ese cambio conformacional que deja la estructura más relajada aumenta la afinidad. ¿Sí? Entonces la afinidad es una consecuencia del cambio de estructura. No se olviden de pensar primero en el cambio de estructura tenso-relajado para después hablar de afinidad. La curva no se desplaza porque la afinidad lo hizo, no se desplaza porque cambió la estructura y como una consecuencia nosotros medimos la afinidad, que acá va a tener una menor P50, mayor afinidad, y esta va a tener más afinidad, y esta está acá en el medio para comparar los movimientos. ¿Sí? Entonces nosotros en base a la afinidad de la hemoglobina podemos decir que se puede desplazar hacia la derecha y liberar el oxígeno, o puede desplazarse hacia la izquierda y tomar oxígeno. ¿Sí? Entonces esto se va a dar en el pulmón, donde voy a estar tomando oxígeno, y este desplazamiento hacia la derecha y liberar oxígeno va a darse en los tejidos. Nosotros vamos ya a hacer un dibujo que ustedes van a entender mejor. Y la mioglobina, otra diferencia, anoten ahí, la mioglobina
no tiene efecto cooperativo. Perdón, no tiene efecto cooperativo ni efecto alostérico. Al no tener efecto alostérico, no puede cambiar de relajado a tenso y no cambia la afinidad. Siempre va a ser constante y va a tener una curva hiperbólica y alta afinidad. Entonces acá, sin sigmoide, nosotros tenemos a la mioglobina con alta afinidad por el oxígeno, una curva hiperbólica, ¿sí? Bien, quiero que ustedes se fijen acá que siempre que el pH sea ácido, que nosotros tengamos una acidosis, la afinidad de la hemoglobina disminuye, entonces acidosis, menor afinidad por el oxígeno, y siempre que nosotros tengamos una alcalosis, nosotros vamos a tener más afinidad por el oxígeno y la hemoglobina no puede liberar el oxígeno en los tejidos, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes puedan relacionar el pH con la afinidad de la hemoglobina. Bien, y otra cosa que voy a marcar acá es la hemoglobina fetal. Vamos a hacer otro grafiquito para poner la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal, a diferencia de la hemoglobina del adulto tiene efecto alostérico, porque el efecto alostérico principalmente está en las subunidades beta. A diferencia de la hemoglobina fetal que no tiene las betas, tiene gamas. Las gamas no tienen efecto alostérico, Al no tener efecto alostérico, no puede fijar estas moléculas. Y como no puede fijar estas moléculas, no va a cambiar su afinidad. Entonces, la afinidad acá es constante y la hemoglobina del adulto cambia su afinidad. Entonces, cuando la hemoglobina de la madre llega a los tejidos, la hemoglobina del adulto, de la madre, llega a los tejidos, ¿qué va a pasar con la curva de disociación? Se va a desplazar hacia la derecha. Vamos a poner acá una curva estándar. Ahí. Entonces, cuando la hemoglobina de la madre llega a los tejidos, vamos a poner acá P50, llega a los tejidos, aumenta la cantidad de esas moléculas en la hemoglobina del adulto, en el útero, por ejemplo, y la curva de disociación de la hemoglobina de la madre va a desplazarse hacia la derecha y, consecuencia, libera el oxígeno. Bien, ahora la hemoglobina fetal, si la hemoglobina fetal tuviera también efecto alostérico, también se desplazaría hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como la hemoglobina fetal, la afinidad es constante, voy a poner acá, solo para que sea diferente, esta afinidad no cambia. Cuando la hemoglobina de la madre libera el oxígeno, la hemoglobina fetal toma ese oxígeno. ¿Por qué? Porque la afinidad acá permanece constante. Entonces, con poco oxígeno, con una P50 chiquita, puede tomar más oxígeno, a diferencia de la madre, que antes tenía más afinidad y no lo liberaba. Entonces, la madre, cuando libera el oxígeno, porque se disminuyó la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en los tejidos, la hemoglobina de fetal, como no cambia su afinidad, puede tomar ese oxígeno, ¿sí? Entonces la idea es que cuando como la madre cambia la afinidad y libera el oxígeno, la del feto, que no cambia su afinidad, permanece con afinidad alta, toma ese oxígeno. ¿Por qué? Porque el feto no puede respirar por sus propios medios, a diferencia de la madre. Entonces la madre, cuando se queda sin oxígeno, ¿qué hace? Hiperventila y logra tener ese oxígeno. Y en los primeros meses, las primeras semanas de un embarazo, hasta que la madre se adapte a que hay algo sacando oxígeno, siente muchos mareos en el inicio, se tiene que sentar, se cansa rápido, porque ahora divide su oxígeno con otro ser, ¿sí? Porque no puede, entonces toma siempre oxígeno de la madre hasta que se adapte a esa nueva realidad. Muy bien. Ahora yo les voy a mostrar en un esquemita cómo es que va a pasar ese intercambio de gases, y entonces les voy a dar otra función para la hemoglobina. Bien, yo ya hice acá un esquemita, así ustedes pueden saber. Nosotros hacemos acá tejidos periféricos, acá sangre, un vaso que está llegando a los tejidos periféricos. Acá nosotros tenemos el pulmón, un alvéolo y el vaso que llega ahí en ese alvéolo, y acá los gráficos que van a cambiar según cada una de las situaciones. Entonces nosotros vamos a ver ahora cómo todo eso va a pasar. Vamos a empezar acá desde los tejidos periféricos, en donde está llegando un glóbulo rojo. Entonces voy a poner acá un glóbulo rojo, ¿sí? No voy a hacer el dibujito, entonces solo voy a poner la membrana.
Y en ese glóbulo rojo nosotros estamos llegando acá a hemoglobina con oxígeno. ¿Sí? Entonces la hemoglobina acá está oxigenada. En los tejidos periféricos, por acción de la oxidación de los nutrientes, glucosa, lípidos, el producto del catabolismo de esas moléculas es dar energía, ATP, y esa energía y los carbonos de esa molécula de la glucosa, de los lípidos y el aminoácido, se termina como forma de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, acá la cantidad de dióxido de carbono es alta. Porque se está produciendo. Entonces, cuando el glóbulo rojo llega acá en ese momento, cuando llega, el dióxido de carbono lo que hace es, como es un gas y puede difundir por membranas, no pasa sangre porque no es soluble, sino que difunde hacia adentro del glóbulo rojo. Entonces, el dióxido, como es un gas, difunde, es liposoluble, difunde hacia adentro del glóbulo rojo. Y cuando el dióxido llega acá, el dióxido no puede quedar como dióxido de carbono. Y en el mismo momento, cuando entra al glóbulo rojo, se encuentra con una molécula de agua y por acción de la anhidrasa carbónica se transforma en H2CO3, ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato más protones. ¿Sí? Bien, entonces, el dióxido, la gran mayoría del dióxido de carbono que viene en los tejidos no viaja en sangre como dióxido de carbono, porque no se produciría una embolia gaseosa, sino que el dióxido se va a transformar en bicarbonato y protones. Y ahora nosotros vamos a decir, ¿qué va a pasar con ese pH? ¿Qué va a pasar con el pH de sangre si nosotros estamos produciendo un montón de protones? Supuestamente tiene que subir. ¿Por qué? Porque el protón va a aumentar, disminuir el pH y el pH va a quedar más ácido, ¿sí? Dije subir creo que antes, pero no. Si tenemos mucho protón, baja el pH y nosotros vamos a tener una acidosis. Pero no tenemos acidosis si eso está pasando ahora porque existen los buffers. Y hay un buffer acá, cerquita de ese protón que nosotros no sabemos quién es. ¿Y quién es? La hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, como aumenta acá la cantidad de protones, porque aumentó la cantidad de dióxido de carbono, entonces nosotros estamos aumentando dióxido de carbono, estando aumentando protones. Tenemos ahí el 2,3 también difosfoglicerato. Sí, tenemos varios moduladores alostéricos negativos que vamos a así llamar, que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, al aumentar esas moléculas, la estructura de la hemoglobina pasa a ser una estructura tensa porque aumentaron las uniones, pasa a ser una estructura tensa, ¿no? Al ser tenso disminuye la afinidad y al disminuir la afinidad, esto se va desplazando hacia la derecha, se desplaza hacia la derecha, desplaza hacia la derecha, porque bajó la afinidad y se libera el oxígeno. Entonces el oxígeno comienza a entrar también acá en los tejidos. ¿Sí? Eso es muy rápido. Entonces comienza a entrar el oxígeno, el dióxido se va liberando, entra en el oxígeno y la hemoglobina ahora se desoxigena y queda hemoglobina más protones. Queda una hemoglobina protonada. Y comienza a tomar protones y cumplir su función de buffer. Entonces anoten ahí otra función de la hemoglobina es ser buffer. Es tan importante cuanto el transporte de oxígeno. Entonces ustedes cuando hablen de funciones de la hemoglobina tienen que decir buffer, además de la función de transporte de oxígeno. Por eso nosotros ya sabemos, pero la de buffer, mucha gente se olvida que la hemoglobina es un buffer importantísimo intracelular, ¿sí? Bien, entonces la hemoglobina toma ese protón y el pH se vuelve a la normalidad porque el protoncito está ahí guardado con la hemoglobina. El bicarbonato que nosotros formamos, que se va a quedar siendo casi en la misma proporción que el dióxido, porque viene del dióxido, el bicarbonato va a salir del glóbulo rojo. El bicarbonato va a sangre porque el bicarbonato es soluble en sangre. Y para que salga el bicarbonato tiene que entrar una molécula de carga negativa al glóbulo rojo, porque estoy sacando moléculas de carga negativa. Entonces acá entra un cloro. Entonces el cloro entra
y el bicarbonato sale, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a tener viajando por sangre bicarbonato, que va a ser la forma del dióxido. Nosotros decimos que el dióxido de carbono viaja en sangre disfrazado de bicarbonato, el protón unido a la hemoglobina y la otra parte del dióxido, una parte va muy poco, un 5% va como dióxido de carbono, la otra partecita también poca, el dióxido se une a la hemoglobina y la gran parte del dióxido va a estar viajando en forma de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ese efecto de la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno dado por el protón se llama de efecto Bohr. El efecto Bohr que ustedes van a estudiar, van a leer fisiología, les van a explicar también el efecto Bohr, es la acción del protón, del pH, sobre la hemoglobina y que cambia su afinidad, disminuyendo su afinidad y la liberación hacia los tejidos. ¿Sí? Entonces nosotros ahora tenemos, repasando esta parte, los tejidos periféricos produciendo dióxido que tiene que salir y el glóbulo rojo que trae el oxígeno que necesitan los tejidos. Entonces la hemoglobina libera el oxígeno, el dióxido entra al glóbulo rojo, se transforma en protones, la hemoglobina toma los protones y el dióxido queda en forma de bicarbonato, que es la forma soluble y puede salir de los tejidos y viajar hasta el pulmón para ser liberado, ¿sí? Entonces todo eso va a pasar en los tejidos periféricos, todo eso pasa en los tejidos periféricos. Y ahora tenemos bicarbonato viajando, hemoglobina con protón y el gráfico cambió de esa forma en los tejidos. Ahora, cuando ese glóbulo rojo llega, vamos a escribirlo acá de negro, vamos a poner rojo. Cuando ese glóbulo rojo acá llega al pulmón, ahí a las arterias, a las arteriolas pulmonares, hacia el alvéolo, vamos a poner acá. Tenemos acá una gran cantidad de bicarbonato. Tenemos en ese alvéolo, por producto de la inspiración, de la ventilación, de la inspiración, que está entrando alta cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como nosotros tenemos alta cantidad de oxígeno, el oxígeno es un gas indifunde, el oxígeno está entrando, pasando, difundiendo por la barrera hematoalveolar. Acá la presión parcial de oxígeno es alta, ¿sí? Entonces la presión parcial de oxígeno acá es alta. Y el oxígeno con alta afinidad, alta presión, vence muy rápido la unión cooperativa de la hemoglobina y el oxígeno se une de forma más rápida a la hemoglobina. La estructura pasa de tensa, pasa a relajada y aumenta la afinidad. ¿Sí? Entonces, a la estructura estar relajada, la hemoglobina comienza a tomar oxígeno y libera, y va a liberar ¿quién? El protón que estaba unida, porque ahora prefiere estar con el oxígeno, entonces libera el protón que estaba unida. Entonces, ¿qué va a pasar con el protón? Va a aumentar, aumenta la cantidad de protones y el pH, ¿qué iba a pasar con ese pH? Iba a bajar otra vez acidosis. Pero no, porque nosotros tenemos moléculas que son buffers, que son las que controlan el cambio los cambios de pH. Entonces, ¿qué buffer tenemos acá libre para tomar ese protón? Ya está acá al lado el bicarbonato, es uno de los principales buffers del protón, ¿sí? Acá teníamos libre la hemoglobina, porque no era el bicarbonato, porque si el bicarbonato toma protón, vuelve a formar dióxido, tenía que depender de la hemoglobina. Acá no, la hemoglobina liberó el protón porque está con el oxígeno y necesitamos a un buffer. ¿Y qué buffer es? El bicarbonato. El bicarbonato va a tomar ese protón, se transforma en ácido carbónico, por acción de su pK se disocia completamente en agua y dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono se forma acá, como es un gas, difunde rápidamente hacia la membrana del alvéolo y nosotros, con la inspiración que entró, hacemos, expiramos y el dióxido sale y el dióxido de carbono es eliminado. Todo eso en el tiempo de una inspiración y de una expiración. Todo eso pasa muy rápido y todo eso es tan perfecto, el cuerpo es tan increíble
Y si ustedes se fijan, la hemoglobina, versátil como es, acá en los tejidos puede disminuir su afinidad y en el pulmón puede aumentar su afinidad. Acá el gráfico se desplaza hacia la izquierda y acá el gráfico se desplaza hacia la derecha. Si no fuera esa capacidad, esa ventaja de la hemoglobina, cambiar su afinidad, esto no podría pasar. Imagínense si la afinidad de la hemoglobina solo fuera alta. Es bueno, sí, es bueno porque puede captar más oxígeno. Pero cuando llega a los tejidos, esa hemoglobina no puede seguir teniendo alta afinidad, porque si la hemoglobina acá sigue teniendo alta afinidad, nunca va a liberar el oxígeno a los tejidos. Y si no libera el oxígeno a los tejidos, nosotros tenemos hipoxia. ¿Sí? Entonces, es importante que en un momento tenga afinidad y en otro momento deje de tener afinidad. Y todo eso es posible gracias al efecto alostérico de la hemoglobina, que es ese cambio de relajado a tenso y de tenso a relajado. Ese cambio de estructura que permite un cambio de afinidad permite que ahora pueda captar oxígeno y ahora liberar oxígeno. Ahora vamos al otro escenario. Imagínense si la afinidad de la hemoglobina siempre fuera baja. Libera bien oxígeno, pero acá cuando necesita tomar no lo va a poder tomar. ¿Sí? Entonces, ni puede ser solo alta afinidad ni solo baja afinidad. Tiene que poder cambiar entre las dos afinidades para poder cumplir bien su función, que es el intercambio gaseoso y el transporte de gases. No sirve algo que sea un buen transportador, pero no pueda ceder. No sirve que la hemoglobina transporte muy bien el oxígeno por sangre, pero cuando llegue a los tejidos no pueda ceder ese oxígeno. Así como no sirve que pueda transportar muy bien por sangre y cuando llegue en el pulmón no pueda captar el oxígeno, ¿sí? Por eso es muy importante, marco bien ese efecto alostérico para que la hemoglobina pueda cumplir su función de transporte de oxígeno bien. Capte el oxígeno en pulmón, aumente su afinidad y libere el oxígeno en los tejidos y pueda no generar hipoxia. ¿Sí? Eso es gracias al efecto alostérico, al cambio de relajado y tenso. Entonces les dejo acá el gráfico, lo que va a pasar en ese sector y el gráfico de lo que va a pasar en los tejidos. Vean esto otra vez, así ustedes pueden entender mejor y quiero que ustedes entiendan y puedan explicar así como lo estoy explicando ese movimiento, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Imaginen que un paciente tiene, ya no tiene más espacio, imaginen que un paciente tiene acidosis. ¿Cómo la acidosis afecta a la estructura de la hemoglobina? El paciente tiene acidosis, está lleno de protones acá en sangre, lleno de protones acá en sangre. ¿Sí? Esos protones, cuando llega acá, aumentan. Es decir, si al aumentar más de lo que el dióxido ya produce, va a hacer con que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya más y quede hacia la derecha, baja afinidad, ¿sí? Entonces, es una hemoglobina que va a poder liberar el oxígeno que tiene, pero cuando sea necesario captar el oxígeno, no va a poder captar el oxígeno, ¿sí? Entonces, va a generar hipoxia de todos modos. Ahora, si tengo una alcalosis, en donde la alcalosis va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la hemoglobina toma un montón de oxígeno en el pulmón. Pero cuando llega al tejido que necesita ahora liberar el dióxido, perdón, liberar el oxígeno, al tener tanta afinidad porque no hay protones, no lo libera. Entonces genera hipoxia igual. La hemoglobina queda con el oxígeno ahí abrazadito y no lo libera. ¿Sí? Y este efecto acá del protón en el pulmón se llama como el efecto Haldane. Ustedes van a beneficio esas palabras, pero sepan que simplemente es ese efecto del protón sobre la hemoglobina y sobre las afinidades, ¿sí? Bueno, espero ya están cansados, video largo, espero que ustedes hayan entendido todo. Nosotros en la clase presencial, la clase online, vamos a comentar todos los detalles y que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde, según el horario que estén mirando este video.